La Alianza Zenith, una formidable coalición de especies alienígenas avanzadas, había extendido su dominio a través de incontables sistemas estelares. Eran una fuerza conocida por su despiadada eficiencia, aplastando civilizaciones y absorbiendo sus recursos sin dudarlo. Su superioridad era incuestionable, su tecnología incomparable y sus tácticas refinadas a través de siglos de conquista. Cuando volvieron su mirada hacia la Tierra, lo hicieron con la expectativa de una victoria fácil. La humanidad era solo otra especie primitiva, una que seguramente se rendiría ante un poder tan abrumador. La decisión de invadir se tomó con poca deliberación. La Tierra sería una simple conquista veloz, una mera nota al pie en la larga historia de dominación de Zenith. Cuando la primera ola de la invasión Zenith descendió sobre la Tierra, el impacto fue inmediato y devastador. Sus naves, vastas y repletas de armamento avanzado, atravesaron las defensas de la Tierra con facilidad. Las ciudades se derrumbaron bajo el bombardeo implacable. Los cielos ardían con el fuego de los motores alienígenas. La humanidad, sorprendida por la magnitud y ferocidad del ataque, luchó por organizar una defensa coherente. El pánico se extendió a medida que las redes de comunicación fallaban y las fuerzas militares se veían superadas a cada paso. Las armas Zenus superaban a cualquier arma terrestre. Sus rayos de energía cortaban el aire con una precisión letal. Ante tal destrucción, la respuesta inicial fue desorganizada, con gobiernos locales y unidades militares luchando por proteger lo que podían, pero contra el ataque coordinado de Zenith, estos esfuerzos parecían feudales. El mundo observaba con horror cómo los invasores avanzaban con precisión quirúrgica. Su conquista, aparentemente inevitable en medio del caos, emergió una figura que cambiaría el curso del conflicto, la general Samantha Hayes, conocida en los círculos militares por sus estrategias poco convencionales y su agudo intelecto. Hayes evaluó rápidamente la situación y comprendió que las tácticas tradicionales de la Tierra conducirían a una derrota segura. La Alianza Zenith era demasiado poderosa y estaba demasiado coordinada para una defensa convencional. Pero donde otros solo veían la perdición, Hayes vio una oportunidad. Se dio cuenta de que la confianza misma de Zenith en su superioridad podía volverse en su contra. Su mente se llenó de posibilidades y comenzó a formular un plan que explotaría la única ventaja que la humanidad aún conservaba: la previsibilidad. La general Hayes propuso una estrategia basada en tácticas de guerrilla, aprovechando la diversidad del terreno y los entornos de la Tierra. En lugar de enfrentarse a Zenith en una batalla abierta, atacarían desde las sombras, atacando las líneas de suministro, saboteando los sistemas clave y desapareciendo antes de que Zenith pudiera responder. Abogó por el uso de la ciberguerra para interrumpir las comunicaciones y la logística de Zenith, utilizando su propia tecnología en su contra. Este enfoque era arriesgado y poco ortodoxo, pero era la única manera de nivelar el campo de juego. Con una férrea determinación, Hayes reunió a las fuerzas restantes de la Tierra, coordinando una defensa tan implacable como innovadora. El mundo aún se recuperaba del asalto inicial, pero bajo el liderazgo de Ay, comenzaron a contraatacar. El contraataque bajo el mando del general Ay fue una auténtica revelación. Las fuerzas de la Tierra, ahora operando con un renovado sentido de propósito, contraatacaron a Zenith con una precisión y ferocidad inesperadas para los invasores. Unidades guerrilleras lanzaron ataques sorpresa contra posiciones clave de Zenith, causando confusión y caos en sus filas. Simultáneamente, ciberoperativos piratearon las redes de comunicación Zenith, proporcionándoles información falsa e interrumpiendo su coordinación. Por primera vez desde el inicio de la invasión, la Alianza Zenith encontró una resistencia que no pudieron aplastar fácilmente. Su confianza comenzó a flaquear al darse cuenta de que la humanidad estaba lejos de ser el blanco fácil que habían asumido. La situación comenzaba a cambiar y la Tierra ya no era. Solo se estaba defendiendo. Se estaba preparando para llevar la pelea al enemigo. Las fuerzas de la Tierra reconocen rápidamente el valor de la tecnología dejada por la Alianza Zenith. Lo que inicialmente parecía una situación insalvable comenzó a cambiar a medida que equipos militares y científicos colaboraban para aplicar ingeniería inversa a los alienígenas capturados. Ingenieros y científicos trabajaron día y noche diseccionando el armamento y los sistemas avanzados, desvelando secretos que alguna vez parecieron incomprensibles para la comprensión humana. Poco a poco, comenzaron a integrar esta tecnología alienígena en el arsenal de la Tierra, creando armas híbridas que combinan el ingenio humano con el poder de Zenith. El primer despliegue exitoso de estas armas en el campo de batalla sorprendió a ambos bandos. De repente, la humanidad tenía una ventaja: rifles de plasma que podían atravesar la armadura de Zenith, escudos de energía que podían desviar sus ataques más poderosos. Este giro inesperado niveló el campo de juego, dando a las fuerzas de la Tierra una nueva confianza.
Lo que una vez había sido una masacre unilateral se estaba convirtiendo en una batalla donde la humanidad podría contraatacar con igual o mayor fuerza, armada con estas nuevas herramientas. Las fuerzas terrestres intensificaron el uso de tácticas de guerrilla. Atacaron a Zenit con precisión calculada, atacando convoys de suministros, interrumpiendo instalaciones clave y atacando centros de mando en las profundidades del territorio enemigo. Estos ataques fueron rápidos, brutales e implacables. Zenit, acostumbrado a abrumar a sus oponentes con una potencia de fuego y una fuerza numérica descomunales, se vio constantemente superado en maniobras. Las fuerzas terrestres estaban en todas partes, atacando desde las sombras y desapareciendo antes de que Zenit pudiera contraatacar. La ciberguerra añadió otra capa a esta campaña. Hackers se infiltraron en los sistemas de Zenit, proporcionándoles información falsa, alterando sus comunicaciones e incluso utilizando sus propias defensas automatizadas contra ellos. El impacto psicológico en las fuerzas de Zenit fue profundo. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara con tanta imprevisibilidad, que convertía cada ventaja en una vulnerabilidad. El otrora poderoso Zenit comenzó a flaquear bajo la presión. Su arrogancia dio paso a la incertidumbre y el miedo. La creciente frustración dentro de la alianza Zenit era palpable. Acostumbrados a victorias rápidas y a la dominación total, lucharon por adaptarse a este nuevo tipo de guerra. Los líderes de Zenit, antes unidos en su creencia y superioridad, comenzaron a experimentar conflictos internos. Algunos abogaban por un enfoque aún más brutal, mientras que otros abogaban por una retirada estratégica para reagruparse. Sin embargo, cuanto más se prolongaba el conflicto, más evidente se hacía que estaban perdiendo el control. Las fuerzas de la Tierra no solo se mantenían firmes, sino que retrocedían, reclamaban territorio y se adentraban en el espacio controlado por Zenit. Lo que se suponía que sería una conquista rápida se había convertido en una guerra prolongada, una guerra que Zenit nunca había anticipado. La comprensión de que podrían perder esta guerra conmocionó a los líderes de Zenit, fracturando aún más su unidad y determinación en la Tierra. El desenlace de la guerra trajo una oleada de esperanza y determinación entre la población. Las historias de incursiones exitosas de naves Zenit derribadas por el ingenio humano comenzaron a extenderse. Héroes surgieron del caos, soldados que lideraron misiones audaces, científicos que descifraron el código de la tecnología alienígena y líderes que inspiraron resistencia en los tiempos más oscuros. Estas figuras se convirtieron en símbolos del desafío de la humanidad, sus acciones inspiraban a otros a continuar la lucha. A medida que la situación cambiaba, también lo hacía la moral de la raza humana. Lo que una vez había sido una lucha desesperada por la supervivencia se transformaba en una lucha por la victoria. La creencia de que no solo podían sobrevivir, sino también, comenzó a afianzarse, impulsando la resistencia e impulsando a las fuerzas terrestres a presionar aún más contra los invasores. La alianza Zenit, ahora al borde de la frustración, desató sus armas más destructivas en un intento desesperado por recuperar el control. Desplegaron misiles destructores de planetas y bombardeos orbitales que redujeron ciudades enteras reducidas a cenizas y armas biológicas diseñadas para diezmar poblaciones y concentrar sus tácticas se volvieron cada vez más brutales, con el objetivo de quebrantar el espíritu de la humanidad infligiendo tanto dolor y terror como fuera posible. La población civil fue atacada, la infraestructura fue destruida y los invasores dejaron cicatrices en la Tierra que durarían generaciones. La devastación fue inmensa, con millones de vidas perdidas y regiones enteras inhabitables. Pero incluso cuando Zenit intensificó su crueldad, la determinación de la humanidad solo se endureció en lugar de quebrarse bajo la presión. Las fuerzas de la Tierra se volvieron más decididas, impulsadas por la pura voluntad de sobrevivir y proteger lo que quedaba ante esta embestida. La resiliencia de la Tierra fue nada menos que notable a pesar de la abrumadora fuerza de Zenit. Los renovados ataques. La humanidad continuó adaptándose y contraatacando con tenacidad inquebrantable. Las batallas clave se convirtieron en puntos de inflexión en la guerra, donde el ingenio humano y la determinación eclipsó la fuerza bruta de Zenit en la batalla de Nuevo Horizonte. Por ejemplo, una ciudad al borde de la aniquilación fue salvada por un sistema de defensa de último minuto, improvisado con tecnología alienígena recuperada e innovación humana. En otro enfrentamiento, durante el asedio de Black Mesa, un pequeño contingente de las fuerzas terrestres resistió a un enemigo muy superior, utilizando el terreno y las tácticas de guerrilla a su favor, infligiendo grandes pérdidas a Zenit antes de finalmente hacerlos retroceder. La general Hayes jugó un papel crucial en mantener este impulso. Su liderazgo mantuvo la moral alta incluso en las horas más oscuras, impulsando a sus fuerzas a innovar constantemente y mantenerse un paso por delante de los invasores. Se convirtió en la personificación del espíritu de lucha de la Tierra.
Sus estrategias cambiaron el rumbo en batallas que parecían perdidas en medio de la escalada del conflicto. Los científicos terrestres hicieron un descubrimiento que resultaría ser un punto de inflexión a través de una investigación y análisis incansables. Una debilidad crítica en la tecnología Zeni, una falla pasada por alto en la matriz de energía, que alimentaba sus sistemas más avanzados. Armas y escudos, o alternativamente, algunos investigadores encontraron una vulnerabilidad biológica dentro de la especie Zenus, que podría explotarse para perturbar su cohesión en el campo de batalla. Este descubrimiento cambió drásticamente el equilibrio de poder. La general Hayes, reconociendo la importancia estratégica de este nuevo conocimiento, formuló rápidamente un plan audaz. Propuso un ataque decisivo contra la flota principal o el centro de mando de Zenith, utilizando la debilidad descubierta para desactivar sus defensas y asestar un golpe devastador. Este plan, aunque arriesgado, tenía el potencial de terminar la guerra en una sola acción decisiva, cambiando la situación contra los invasores de una manera que nunca esperaron. Con el plan en marcha, las fuerzas de la Tierra comenzaron a reunir fuerzas para lo que sería la batalla final. En todo el mundo se hicieron preparativos mientras se concentraban los últimos recursos de la humanidad para el asalto total. Los soldados reforzaban sus armas. Los ingenieros afinaban los sistemas y los líderes pronunciaban discursos que inspirarían sus tropas para la lucha que se avecinaba en el bando Zena. Había una creciente sensación de inquietud mientras se preparaban para la inevitable confrontación. Ambos bandos comprendían que esta batalla determinaría el destino de la Tierra y el futuro de la Alianza Zenith. La tensión era palpable, la anticipación era intensa como los momentos finales. Antes de que la tormenta se cerniera, todo lo que quedaba era el enfrentamiento que decidiría el resultado de la guerra. La batalla final estalló con las fuerzas terrestres lanzando un ataque meticulosamente coordinado contra la Alianza Zenith, apuntando a sus posiciones más fortificadas tanto en el espacio como en tierra. Flotas masivas brillaron en órbita con naves terrestres, ahora reforzadas por tecnología alienígena de ingeniería inversa, participando en feroces combates aéreos contra la formidable Armada Zenith. En tierra, batallones de soldados armados con armas híbridas asaltaron las fortalezas de Zenith. La escala del conflicto era inmensa, abarcando continentes y extendiéndose por los cielos en las etapas iniciales de la Tierra. Las fuerzas experimentaron tanto éxitos como reveses. Los ataques iniciales lograron atravesar algunas de las defensas de Zenus, pero el enemigo se reagrupó rápidamente aprovechando su superioridad tecnológica y sus posiciones bien fortificadas. La batalla se tambaleó al borde del abismo, con la victoria en juego mientras ambos bandos desataban todo lo que tenían en un intento desesperado por dominar. El punto de inflexión llegó cuando las fuerzas de la Tierra implementaron el plan, basado en la debilidad crítica descubierta en la tecnología Zenus. El general Hayes, coordinando desde un centro de mando móvil, orquestó una serie de ataques de precisión dirigidos a las fallas de la matriz de energía en las naves y escudos de Zenith. A medida que se desarrollaba el plan, las naves clave de Zenith comenzaron a flaquear. Sus defensas, antes impenetrables, titilaban y fallaban. Las fuerzas terrestres explotaron la vulnerabilidad y lanzaron ataques concentrados contra la ahora expuesta Zenith. El rumbo de la batalla comenzó a cambiar notablemente. Zenith, que había dominado durante tanto tiempo, de repente, se encontraron a la defensiva, incapaces de mantener la cohesión que una vez fue su gran fortaleza. El general Hayes jugó un papel fundamental al dirigir el ataque final con una determinación implacable. Su estrategia era desmantelar las fuerzas de Zenith pieza por pieza, mientras Zenith comenzaba a desmoronarse. Los soldados y pilotos terrestres avanzaron con renovado vigor, sintiendo la victoria que finalmente estaba a su alcance. La batalla alcanzó su clímax. Las fuerzas restantes de Zenith realizaron una desesperada última defensa. Concentraron sus fuerzas restantes alrededor de su centro de mando, reacios a admitir la derrota. A pesar de las abrumadoras probabilidades, la lucha se intensificó, volviéndose brutal y cuerpo a cuerpo a medida que las fuerzas terrestres presionaban. El ataque en el caos se resolvió con ferocidad. Ambos bandos, conscientes de que este era el capítulo final del conflicto, lucharon con ferocidad. Los Zenith, antes tan confiados en su superioridad, ahora luchaban con la desesperación de una bestia acorralada. Pero a pesar de sus esfuerzos, el implacable asalto de la Tierra, las fuerzas comenzaron a pasar factura. Una a una. El Z
Sus defensas se derrumbaron. Su estructura de mando se desmoronó a medida que los líderes clave fueron eliminados o forzados a retirarse. El colapso de la resistencia Zenith fue inevitable. Sus defensas finales se hicieron añicos bajo el peso del inquebrantable avance de la Tierra con el centro de mando Zenith violado y sus fuerzas en retirada completa o rendición. La victoria fue finalmente declarada. Las fuerzas de la Tierra fueron maltratadas, pero triunfantes se mantuvieron victoriosas tras expulsar a los invasores de su mundo. Las reacciones iniciales fueron una mezcla de alivio y euforia. La comprensión de lo que se había logrado se asimilaba lentamente. Para el general Hayes y los demás líderes, la victoria fue agridulce. Habían ganado, pero a un costo tremendo. Mientras la humanidad celebraba, reflexionaron sobre los sacrificios realizados, las lecciones aprendidas y la pesada carga de la reconstrucción tras una guerra que había puesto a prueba los límites mismos de la resistencia y la resiliencia humanas. La victoria sobre la Alianza Zenith llegó aún el costo asombroso de la guerra había devastado la Tierra, dejando ciudades enteras en ruinas y poblaciones diezmadas. Las cicatrices físicas estaban por todas partes, cráteres donde antes se alzaban barrios carbonizados. Paisajes que una vez fueron exuberantes y los restos esqueléticos de la infraestructura que había sido la columna vertebral de la civilización humana. Sin embargo, el costo emocional fue igual de severo. Millones de vidas se perdieron, familias destrozadas y los sobrevivientes quedaron solos para lidiar con el trauma del conflicto. El proceso de reconstrucción fue abrumador, requiriendo no solo recursos y mano de obra, sino un esfuerzo colectivo para sanar las profundas heridas infligidas por la guerra. Las comunidades se unieron, unidas por la experiencia compartida de la supervivencia. Sin embargo, las cicatrices persistentes eran un recordatorio constante de lo que se había sacrificado cuando la Tierra comenzó a resurgir de las cenizas. Los recuerdos de la guerra comenzaron a moldear el tejido mismo del futuro de la humanidad, inculcando la determinación de no volver a enfrentar tal devastación. La Alianza Zenith, una vez poderosa, no estaba preparada. La coalición que había dominado la galaxia fue destrozada por su derrota a manos de la humanidad. La pérdida fracturó su unidad, lo que provocó conflictos internos a medida que las especies miembros se enfrentaban entre sí, culpándose mutuamente por el fracaso. La derrota envió ondas de choque por toda la galaxia, con otras civilizaciones observando de cerca la caída del poder de Zenus, lo que alteró el equilibrio, dejando un vacío que podría conducir a nuevos conflictos o alianzas. Para muchos, la idea de que un solo planeta, la Tierra, pudiera enfrentarse y derrotar a una fuerza tan formidable era a la vez inspiradora y aterradora. Marcó el comienzo de una nueva dinámica en la galaxia, una en la que la humanidad ya no era vista como una especie atrasada, sino como un potencial agente de poder. La posibilidad de futuros conflictos se cernía a medida que viejos enemigos veían una oportunidad en la debilidad de Zenus. Mientras otros consideraban nuevas alianzas, recelosos de lo que la humanidad pudiera hacer después, la Tierra emergió como una potencia formidable en la galaxia, con su resiliencia y fuerza ahora respetadas y temidas. Otras especies. Este nuevo estatus trajo consigo debates importantes entre la humanidad. Algunos abogaban por un papel más asertivo en los asuntos galácticos, utilizando su fuerza para proteger nuestros intereses y prevenir futuras amenazas. Otros instaron a la cautela, recelosos de convertirse en aquello contra lo que acababan de luchar, y en su lugar, impulsaron un camino de diplomacia y cooperación. La guerra había enseñado duras lecciones a la humanidad, y ahora se enfrentan al desafío de decidir cómo ejercer su recién descubierta influencia. El comienzo de esta nueva era estuvo plagado de incertidumbre, ya que la Tierra se encontraba en una encrucijada, lista para asumir un papel más activo en el panorama político y militar de la galaxia. Las decisiones tomadas en estos primeros días moldearían la trayectoria del futuro de la humanidad. Entre las estrellas, la general Samantha Hayes se convirtió en un símbolo de la supervivencia y la victoria de la humanidad. Sus estrategias y liderazgo fueron estudiados. Su nombre se convirtió en sinónimo de brillantez táctica y determinación inquebrantable. Los futuros líderes militares la consideran una al incorporar sus lecciones a las doctrinas de defensa de la Tierra. Su legado fue de coraje e ingenio, un testimonio de lo que la humanidad pudo lograr cuando se vio al límite. Al final, la historia del general Hayes y la guerra contra la Alianza Zenith fue un poderoso recordatorio. Sin importar las adversidades, la resiliencia y el ingenio de la humanidad fueron sus mayores armas. La supervivencia de la Tierra no fue solo una victoria en batalla, sino un triunfo del espíritu humano contra todo pronóstico.